Buenas comunidad, espero que estén bien. Hoy hablaremos de la bruja del pueblo de Sierra Negra. En el tranquilo pueblo de Sierra Negra, enclavado entre las montañas de México, circulaba una historia que hacía temblar a sus habitantes. La leyenda de la bruja de la sierra estaba basada en hechos reales que ocurrieron a principios del siglo XX, y, aunque muchos dudaban de su veracidad, las pruebas y testimonios eran innegables. En una modesta casa al borde del bosque vivía doña Carmen, una mujer que siempre había sido vista con recelo. Su marido había desaparecido misteriosamente años atrás, y, desde entonces, ella vivía sola. La gente murmuraba que tenía poderes oscuros y que era capaz de realizar hechizos. Los niños del pueblo eran advertidos de no acercarse a su hogar. Se decía que doña Carmen podía lanzar maldiciones y que sus ojos verdes brillaban en la oscuridad. Aunque nadie se atrevía a confirmarlo, todos habían escuchado historias sobre personas que habían desaparecido después de tener algún conflicto con ella. Un día, el joven Luis, conocido por su espíritu aventurero, decidió que era hora de desenmascarar a la bruja. Motivado por su incredulidad y ganas de demostrar su valentía, se adentró en el bosque una noche de luna llena. Sus amigos intentaron disuadirlo, pero él estaba decidido a enfrentarse a sus miedos. A medida que Luis avanzaba entre los árboles, el ambiente se volvía cada vez más denso y silencioso. El viento susurraba entre las ramas, creando sonidos inquietantes. Cuando llegó a la casa de doña Carmen, se escondió tras unos arbustos, observando atentamente. Desde la ventana, Luis pudo ver a la mujer sentada en una mesa, rodeada de velas y extraños objetos. Estaba murmurando algo, pero sus palabras eran incomprensibles. De repente, levantó la vista y miró directamente hacia la ventana donde Luis se escondía. El joven sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal y se echó atrás, tropezando y haciendo ruido. Doña Carmen se levantó rápidamente y salió de la casa. Luis, asustado, intentó levantarse y correr, pero se encontró con su mirada penetrante. En ese momento, sintió una extraña presión en el pecho y un dolor agudo en la cabeza. Logró escapar y correr de regreso al pueblo, aunque sintió que algo oscuro lo perseguía. Durante las semanas siguientes, Luis empezó a sentirse mal. Sufría de terribles pesadillas en las que doña Carmen aparecía y le decía que no debía haberla molestado. También escuchaba voces y veía sombras en su casa, aunque nadie más parecía notarlas. Desesperado, decidió contarle a su abuela lo sucedido. La abuela de Luis, conocedora de las antiguas tradiciones y leyendas del pueblo, se preocupó profundamente. Le explicó que doña Carmen provenía de una familia de hechiceros y que su poder era real. Juntas, debían buscar una manera de protegerlo. Reunieron a varios vecinos y les contaron lo sucedido. Con la ayuda de los ancianos del pueblo, prepararon un ritual de protección. Esa misma noche, fueron al bosque con amuletos y oraciones. Cuando llegaron a la casa de doña Carmen, la encontraron realizando otro ritual. Los aldeanos comenzaron a rezar y a lanzar sal alrededor de la casa, formando un círculo protector. Doña Carmen, furiosa, intentó detenerlos con sus palabras y miradas, pero la fe y la determinación de los aldeanos eran más fuertes. Con un último grito de rabia, la bruja se desmayó y cayó al suelo. Aunque no la destruyeron, lograron debilitar su poder lo suficiente como para liberar a Luis de la maldición. A partir de ese día, doña Carmen fue evitada aún más por los aldeanos, y su influencia oscura se desvaneció lentamente. Luis nunca olvidó aquella noche y se convirtió en un ferviente creyente de las antiguas tradiciones y rituales de su pueblo. La historia de doña Carmen sigue viva en Sierra Negra. Cada año, en el Día de los Muertos, los aldeanos se reúnen para recordar y honrar a sus antepasados, manteniendo vivas las tradiciones que los protegieron de la oscuridad que una vez acechó su hogar. La bruja de Zempoala. En la región costera de Veracruz, se encuentra el antiguo pueblo de Zempoala, un lugar cargado de historia y leyendas. Entre estas leyendas, la más aterradora es la de la bruja de Zempoala, un relato que ha perdurado a través de los años y que muchos aseguran está basado en hechos reales. Hace varias décadas, en una pequeña casa al borde del pueblo, vivía una mujer llamada Isabel.
Era conocida por su conocimiento en hierbas y remedios, y muchos acudían a ella en busca de curación. Sin embargo, también se decía que Isabel tenía un lado oscuro, una conexión con fuerzas más allá de la comprensión humana. Una noche, durante una tormenta violenta, una joven llamada María desapareció misteriosamente. Los aldeanos buscaron por todas partes, pero no encontraron rastro alguno de ella. Desesperados, acudieron a Isabel, esperando que su sabiduría les diera alguna pista. Isabel se ofreció a ayudar, pero algunos notaron una extraña frialdad en su mirada. Con el paso del tiempo, más personas comenzaron a desaparecer. Siempre ocurría durante noches de tormenta, y cada vez que alguien se desvanecía, el nombre de Isabel se susurraba con más insistencia. La tensión en el pueblo aumentaba y el miedo se apoderaba de los corazones de todos. Una noche, un grupo de hombres decidió enfrentarse a Isabel directamente. Armados con antorchas y valor, se dirigieron a su casa. Al llegar, la encontraron realizando un ritual en su jardín, rodeada de velas y símbolos extraños. Isabel levantó la vista y, al ver al grupo, una sonrisa perturbadora se dibujó en su rostro. Los hombres exigieron saber dónde estaban los desaparecidos. Isabel, en un tono sereno, les dijo que estaban a salvo, en un lugar donde nunca más sentirían dolor ni sufrimiento. Pero sus palabras no tranquilizaron al grupo, al contrario, aumentaron su ira y temor. Decidieron que debían detenerla de inmediato. Ataron a Isabel y la llevaron a la plaza del pueblo, donde todos se reunieron. Los ancianos del lugar, conocedores de las antiguas prácticas y supersticiones, sugirieron que realizasen un exorcismo para liberar el pueblo de cualquier maleficio. Mientras rezaban y lanzaban sal alrededor de ella, Isabel permanecía tranquila, susurrando palabras en un idioma olvidado. De repente, un viento fuerte barrió la plaza y las velas se apagaron. Isabel comenzó a reír, una risa que helaba la sangre, pero antes de que pudiera hacer algo más, una anciana llamada Doña Teresa, conocida por su profunda fe y sabiduría, se acercó a ella con un crucifijo en la mano. Doña Teresa miró a Isabel a los ojos y, con una voz firme, le ordenó que dejara el pueblo en paz. Isabel se retorció y gritó, pero finalmente cayó al suelo, inmóvil. Los aldeanos, temblorosos, desataron a Isabel y la llevaron de regreso a su casa, sin saber si había sido derrotada o simplemente debilitada. En los días que siguieron, la tranquilidad volvió lentamente al pueblo. Las desapariciones cesaron y la vida comenzó a normalizarse. Isabel fue evitada por todos y su casa quedó desierta. Pero su historia no terminó allí. Años más tarde, un grupo de arqueólogos llegó a Zempoala para investigar las antiguas ruinas que rodeaban el pueblo. Entre los descubrimientos, encontraron una serie de túneles subterráneos. En uno de ellos, hallaron restos humanos y símbolos similares a los que Isabel había usado en sus rituales. La noticia se propagó rápidamente y los aldeanos no pudieron evitar recordar la figura de Isabel. Algunos creyeron que ella había sido una víctima más de los prejuicios y miedos de la gente. Otros estaban convencidos de que había sido una bruja poderosa, capaz de manipular y controlar a su antojo. Hoy en día, la casa de Isabel sigue en pie, abandonada y cubierta de maleza. Los más valientes aseguran que, en noches de tormenta, se pueden escuchar susurros y ver sombras moviéndose entre los árboles. La leyenda de la bruja de Zempoala sigue viva, una advertencia eterna sobre el poder de lo desconocido y el miedo que puede generar.